izquierda es globalista y la izquierda se apoya, se conecta y comparte experiencias, ¿no? España ha sido durante muchos años, desde la guerra civil yo diría, un laboratorio de pruebas de la izquierda. Lo que se probaba en España han sido barbaridades y luego a veces se han exportado a otros sitios. Por eso España es relevante, a pesar de ser un país pequeño. Es relevante aunque solo sea porque hay que frenar a la izquierda en España. Totalmente. Porque las cosas que se inventan ahí luego vienen aquí. Pongo siempre el ejemplo. Cuando se empezó a ocupar las plazas, especialmente con el 15M en España, de ahí desarrolló luego el Occupy Wall Street que vimos aquí. ¿Cómo se ve, Iván, Estados Unidos desde afuera? Porque esa misma maquinaria a veces deforma realidades y lo que llega a través de CNN, de la cadena CNN, que es la que se ve masivamente, o incluso corresponsales de acá, que obviamente no tienen o no comparten simplemente la visión de informar, sino que responden también a una agenda. Bueno, yo creo que eso sucede no solo en España, sino en general en Occidente y en todo el mundo, diría, ¿no? Es decir, el filtro es siempre desde la izquierda. No sé cómo han conseguido, bueno, sí lo sé, a través de la infiltración cultural marxista desde hace muchos años, pero han conseguido infiltrar las universidades, el periodismo, la cultura, los medios de comunicación, incluso el mundo del entretenimiento, ¿no? El cine, la música. Y eso hace que efectivamente cuando hay un gobierno del otro lado siempre aparezcan las peores versiones posibles de las noticias que se generan en ese país. El caso de Trump es muy claro, hay un antitrumpismo globalizado en el mundo mediático y eso genera que las noticias que se ven pues vengan con ese tamiz un poco de la izquierda, ¿no? Lo que pasa es que en los 10 meses que lleva Trump pues ha habido cosas que pues para una persona que cree en el libre comercio como yo creo que no han sido favorables, ni siquiera lo son para Estados Unidos, pero ha habido éxitos incuestionables en materia de política exterior, en materia de pacificación de conflictos que parecían imposibles de pacificar, como el de Medio Oriente. Parece que Ucrania va a ser el siguiente, ojalá después vengan Venezuela y Cuba, eso es lo que todos estamos deseando. Y luego ha habido una derrota total y absoluta del wokeismo, del mundo woke, en muy pocos meses. Es impresionante cómo este país, y en general Occidente, ha dejado atrás tan rápidamente estas políticas locas, estas equivocaciones, estas locuras que hemos estado sufriendo, esta enajenación mental transitoria, que ha acabado literalmente el día que Trump toma posesión y en menos de un año ha conseguido revertir por completo la tendencia política a nivel mundial. Yo hablaba de ese despertar en Latinoamérica. Bueno, lo hemos visto obviamente, Bukele, Milei, Rodrigo Paz, ahora hay elecciones en Honduras, ahora hay elecciones, Perú ahora se acaba de presentar Fujimori nuevamente a unas elecciones. Quiero decir, existe esa posibilidad de ir dándole un giro a ese mal llamado socialismo del siglo XXI, pero cuando todavía hay países, por ejemplo como el nuestro, que caen en las manos de estos aprendices de dictador, uno se pregunta qué es lo que adolece, o sea, qué es lo que nos falta o qué es lo que nos pasa. ¿Es prepotencia decir, eso le pasa al otro, pero cómo me va a pasar a mí? Mi país está súper desarrollado, ¿cómo me va a pasar eso a mí? ¿O es amnesia transitoria, o es ceguera transitoria, o es simplemente, como tú dices, un modelo que está muy bien engrasado todavía, que a través de financiaciones de campañas políticas, a través de esos medios de comunicación, tratan todavía de sacar la bandera? Pues es un poco de todo, ¿no? La izquierda es globalista y la izquierda se apoya, se conecta y comparte experiencias, ¿no? España ha sido durante muchos años, desde la guerra civil yo diría, un laboratorio de pruebas de la izquierda. Lo que se probaba en España han sido barbaridades y luego a veces se han exportado a otros sitios. Por eso España es relevante, a pesar de ser un país pequeño. Yo le explico siempre a mis amigos republicanos aquí o en Washington que España es relevante aunque solo sea porque hay que frenar a la izquierda en España. Totalmente. Porque las cosas que se inventan ahí luego vienen aquí. Pongo siempre el ejemplo. Cuando se empezó a ocupar las plazas, especialmente con el 15M en España, de ahí desarrolló luego el Occupy Wall Street que vimos aquí. Cuando se empezaron a tirar estatuas en España, se empezó a ver que aquí también se tiraban estatuas. Cuando se iniciaron los scratches impidiendo hablar a profesores o a portavoces que no eran de la derecha o a cualquier visitante de la universidad que no fuera de izquierdas, se les impedía físicamente hablar. Yo he ido a una universidad y te encuentras una realidad de gente que te impide físicamente Perdóname hablar. sobre eso luego ha pasado aquí. Vamos a España... recuperar ese momento, porque ese momento yo lo he puesto muchas veces, no con Iván Espinosa Los Monteros, pero me interesa poder escucharlo porque de esta forma es en la que ellos combaten las ideas. No quiero entrar ni siquiera en el asesinato de Charlie Kirk. Vamos a escucharlo. Estamos por la libertad, por el derecho a hablar en la universidad. La universidad es un centro de pensamiento. Es lo que no tenemos. Y eso lo hemos vivido. Usted, no tengo que recordarle lo que ha sido Columbia, lo que han sido las universidades aquí en los Estados Unidos, donde en el país de las libertades se les ha impedido a un estudiante judío poder entrar a estudiar.
O sea, esto que estamos viendo es el peligro. Pues esto es lo que arranca en un sitio y se acaba trasladando a otro. En este caso, yo tenía una charla confirmada, autorizada, en una sala, donde entraron algunos alumnos a esperarme, fueron encerrados por los otros radicales, no se les permitía entrar ni salir, luego se formó una barrera humana, luego tuvimos que entrar ahí con seguridad y al final solo pude decir unas palabras desde lo alto de un banco. Pero este tipo de comportamientos son los que se prueban, se ensayan en sitios como España y luego se exportan al resto del mundo. Por eso hay que entender que la izquierda actúa de manera global y lo que no es la izquierda también tiene que actuar de manera global. Hay que apoyarse, hay que ayudarse, hay que compartir las mejores ideas y hay que centrar siempre el tiro en lo que tenemos enfrente y no pelearnos tanto entre nosotros. A mí me preocupa mucho el tema de los jóvenes y lo hemos compartido en numerosas ocasiones con muchos analistas, porque las universidades acá son la cuna del adoctrinamiento. Digo, yo tengo un hijo, por ejemplo, en Gainesville, que creo que siempre ha tenido la cabeza muy bien amueblada, y en una ocasión me tocó sentarme con él y decirle, excuse me, o sea, ¿cómo me estás diciendo? Entonces, después pudimos conversar y me dijo, caramba, yo no sabía eso, no tenía idea. Le dije, bueno, entonces, antes de emitir opiniones, yo te voy a pedir como una cosa particular que tú leas, que tú te informes, porque lo que ocurre en muchas universidades aquí en Estados Unidos es que los jóvenes no se arriesgan a desafiar a la manada. Y cuando la manada está dirigida por un profesor que lejos de enseñarles ciencias, matemáticas y whatever, les está enseñando hacia dónde tienen que ir, ese es el peligro. Y son muchos. Por eso el movimiento que ha creado Turning Point, por ejemplo, con Charlie Kirk, después de la muerte de Charlie Kirk, creo que es un desafío, pero al mismo tiempo es también parte de ese despertar. Bueno, es que es un desafío que ha generado ese despertar. Yo creo que la importancia de Charlie Kirk nunca se puede subestimar. Él ha sido fundamental en ayudar a crear opinión entre los jóvenes y transformar una juventud que venía desde la izquierda hacia la derecha, que ha sido, yo creo, clave para apoyar a Trump y uno de los motivos de su éxito, ¿no? Y que Turning Point, después de su muerte, vaya a continuar con ese legado, con su viuda al frente, yo creo que es una magnífica noticia. Y esto hay que hacerlo, por cierto, en universidades en todo el mundo, públicas y privadas. Yo tengo 4 hijos, 3 de ellos universitarios. La tercera ha empezado este año. Está en una universidad que hemos seleccionado específicamente porque tiene unas connotaciones, digamos, muy alejadas, en teoría, de este mundo. Bueno, pues ya tiene una profesora que le está adoctrinando a ella, a su clase, y que les está contando unas cosas en el mismo centro de una universidad específicamente escogida para evitar esto. Tengo una cuarta que está en un colegio donde a veces los textos que veo también me asustan, ¿no? En un colegio específicamente elegido del otro lado, digamos, y no barato. Este es un problema que tenemos muy grave. La educación está en manos de la izquierda, los textos están en manos de la izquierda, y aunque tengas un colegio o una universidad bien seleccionada, aunque sea pública, privada, concertada, me da igual, sigues estando expuesto al riesgo de que a tus hijos los adoctrinen. Y por eso los padres tenemos una responsabilidad enorme de estar encima de los estudios de nuestros hijos, no solo para ver qué nota han sacado, que eso es importante, sino para entender los contenidos, para ver qué están leyendo, por qué les están enseñando ciertas cosas, por qué les examinan sobre la Agenda 2030, caso concreto de una hija mía en un colegio. Puedo creer. Bueno, en un colegio católico, privado, digo, no barato, específicamente seleccionado y no sospechoso, católico para más señas. Y les estaban preguntando por la Agenda 2030 y caían en el examen, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, cuáles son los ODS, cuáles son... Claro, estos son los problemas que tenemos que a veces no percibimos, porque los niños van al cole, ¿qué tal el cole? Bien, tus amigos, bien, ¿has sacado buena nota? Sí, pero ¿qué te han enseñado? ¿Qué has estudiado en historia? ¿Cómo te han contado la historia? ¿Cómo te han contado? ¿Cómo estudias lengua? Claro. ¿Qué es el género masculino y el femenino? ¿Qué es el neutro? Pero entrando ya en los contenidos, porque es que si no, te acaban adoctrinando a tus propios hijos delante de tus narices y no te enteras. Y tienes que hacerlo además también desde la base de la cultura. A mí me aterra a muchos jóvenes, estos en las universidades, que les preguntan, del río al mar, del río al mar. Perdón, ¿de qué río está usted hablando? ¿De qué mar? O sea, usted sabe, ¿me puede señalar el río Jordán o el mar Mediterráneo? ¿Usted me puede decir de qué está hablando? No, no tengo ni idea. No, porque hay que apoyar, todos estos que apoyemos a Hamas. Usted sabe cuál es la constitución de Hamas. Usted sabe sobre las bases en las que se construyó y lo que ha hecho. No estoy hablando del pueblo palestino, estoy hablando de un grupo terrorista. No lo saben. Entonces, sobre esa, que es lo que yo te decía un poco de la educación y de la cultura, que no viene simplemente por coger un libro y decirle 1947, sino en la base que el chico entienda de lo que está hablando. Bueno, y la selección de lecturas, ¿no? ¿Qué tipo de libros leen? ¿Cómo son sus libros de texto? ¿Cuáles son, si estudian, digamos, literatura? ¿Cuáles son los modelos que se cogen? ¿Cuáles son los libros, los autores que se escogen? ¿Y por qué? ¿Y qué hay detrás? Claro, es un esfuerzo enorme para un padre ponerse a revisar los libros de texto, las lecturas, en fin, todo lo que leen online, pero tenemos una responsabilidad si queremos que esta generación salga bien y no podemos dejar esa responsabilidad.